Dicen que el jardín del Edén fue solo un mito, un cuento para niños, un símbolo poético. Pero hay científicos que ya no están tan seguros, porque en silencio, sin admitirlo públicamente, varios estudios recientes han comenzado a mostrar algo inquietante, pistas demasiado exactas para ser casualidad. Justo como escribió un antiguo texto hace miles de años, cuando ni siquiera existían mapas. Imagina que hoy, con tecnología satelital y cámaras térmicas capaces de ver lo que el ojo humano no puede, comienzan a surgir patrones idénticos a esa descripción olvidada. ¿Qué pasaría si aquello que llamamos mito no fuera una alegoría espiritual, sino un mapa geográfico codificado? ¿Y si el Edén nunca fue destruido, sino simplemente enterrado bajo siglos de desierto, guerra y silencio? Porque hay zonas del planeta a las que no puedes entrar. Regiones completas, vigiladas, categorizadas como prohibidas para civiles, justo en los lugares donde antiguos documentos señalaban un origen imposible de la humanidad. Y lo más perturbador es esto: hay datos que jamás se publicaron. Y no fue por falta de pruebas, sino porque sus implicaciones podrían cambiar la historia entera de nuestra especie. Mucho antes de que existiera el concepto de civilización, antes de las ciudades, los imperios y los reyes, hubo un momento en que el mundo no estaba dividido por fronteras, idiomas ni guerras. En los registros más antiguos que poseemos, hay una descripción que aparece una y otra vez bajo distintos nombres, tallada en piedra, escrita en arcilla, cantada en tradiciones orales. Un lugar perfecto, fértil, silencioso. No un paraíso espiritual, un territorio real, un punto exacto en el mapa primitivo de la Tierra. Los antiguos lo llamaron Edén y lo describieron con un detalle demasiado específico para ser simple metáfora. Un solo río que nacía del corazón de la tierra y se dividía en cuatro corrientes que luego serían conocidas como Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. Lo fascinante no es el relato, sino el hecho de que esos ríos existen, que dos de ellos, el Tigris y el Éufrates, aún recorren Irak y cruzan Turquía, alimentando lo que los historiadores describen como la cuna de la humanidad. Si todo fuera simbólico, ¿por qué los mapas coinciden? ¿Por qué culturas que jamás se conocieron comparten este punto exacto como origen? Tal vez no fue imaginación, tal vez fue memoria. Porque el Edén no era un jardín pequeño, era un bioma sagrado, una matriz de vida pura, sin alteraciones humanas, donde los ríos servían como arterias de un ecosistema autosuficiente. Las escrituras no hablan de templos, ni de sacrificios, ni de reyes. Hablan de abundancia, de árboles que daban fruto sin intervención, de un entorno donde la tierra no era hostil, sino cooperativa, un lugar del que no se extraía, sino del que se participaba. Y aquí ocurre lo inquietante. Ninguna descripción antigua habla de cómo llegar, sino de cómo fue perdido. Como si la humanidad no hubiera sido expulsada por la fuerza, sino que hubiera abandonado el Edén voluntariamente, por ambición, por ego, por querer controlar aquello que estaba diseñado para ser recibido, no dominado. Imagina un territorio primigenio donde el clima era perfectamente equilibrado, donde no existían estaciones extremas, donde la luna y el sol marcaban ciclos precisos para el crecimiento natural, sin intervención humana. Los textos más antiguos no hablan de magia, hablan de equilibrio. Y la ciencia moderna lo confirma. El origen más probable de la agricultura, de las primeras semillas domesticadas, de la transición de cazadores nómadas a sociedades sedentarias, ocurrió exactamente ahí, entre los ríos de Mesopotamia. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero hay algo que casi nadie menciona. Los primeros registros humanos no hablan de ciudades, no hablan de civilización,
No hablan de poder, hablan de un jardín, un jardín. Antes que pirámides, antes que templos, el ser humano recordó un huerto, una tierra viva, un centro de origen. Quizá el Edén no era un premio celestial, sino un estado original de la tierra, un sistema natural lo suficientemente perfecto como para sostener vida sin desigualdad, sin propiedad privada, sin destrucción. El lugar donde todo comenzó antes de que comenzara la ambición. Y entonces llega la gran pregunta: ¿realmente desapareció o simplemente fue cubierto, desplazado, abandonado, esperando a ser encontrado, no con fe ciega, sino con la tecnología suficiente para mirar debajo de la tierra? En los mapas antiguos de las primeras civilizaciones no existía aún el concepto de frontera, pero sí existía una obsesión constante: dejar marcado el punto exacto donde todo comenzó. No describían imperios, describían un nacimiento, y sorprendentemente muchos de esos mapas apuntaban hacia la misma región, un corredor fértil entre el sur de Turquía, el norte de Siria e Irak, donde hoy, irónicamente, se encuentran algunas de las zonas más restringidas y conflictivas del planeta. Durante décadas, esta coincidencia fue considerada folclore, hasta que las universidades más prestigiosas del mundo, incluyendo Oxford y Cambridge, comenzaron a utilizar tecnología satelital para comparar mapas antiguos con imágenes térmicas modernas. Lo que encontraron no fue poesía, fue estructura, líneas subterráneas, geometrías invisibles al ojo humano, pero perfectamente medibles por infrarrojos. Rastros de lo que podría haber sido un ecosistema diseñado, no al azar, sino con una precisión milimétrica. En 2019, un equipo de National Geographic estudió zonas de Mesopotamia que jamás han sido exploradas físicamente porque están clasificadas como campos arqueológicos militarmente sensibles, sitios donde incluso los drones están prohibidos. Sin embargo, con tecnología de detección remota, lograron identificar anomalías subterráneas gigantescas, canales de agua artificiales perfectamente simétricos, ocultos bajo siglos de arena desplazada por guerra y desierto. No parecen obra animal, no encajan con ninguna ciudad conocida. Y lo más perturbador, siguen la misma descripción de los 4 ríos del Edén. Los documentos nunca fueron publicados abiertamente. Apenas se filtraron algunas imágenes, sin contexto. Y aunque la mayoría de la comunidad científica se mantiene en silencio por prudencia política, hay una frase que se repite en círculos muy cerrados de investigación. Hay algo más antiguo que Sumeria. Algo tan antiguo que ya no es ciudad, ni templo, ni monarquía, sino puro origen. Pero la pregunta verdadera es esta: si ese lugar existe, ¿por qué está oculto? ¿Por qué hay regiones enteras de Mesopotamia donde ningún civil puede entrar, protegidas por leyes que superan incluso a las de zonas de guerra activa? ¿Quién decidió que ciertas áreas debían permanecer en silencio? Una de las revelaciones más inquietantes provino de un análisis cruzado entre imágenes de la NASA y modelos predictivos generados por inteligencia artificial. La IA, sin entender contextos religiosos ni simbólicos, marcó las mismas zonas prohibidas como puntos de alta densidad biológica pasada, es decir, lugares donde alguna vez existió una concentración anormal de vida, agua y equilibrio climático. Zonas que hoy parecen estériles, pero que bajo tierra conservan huellas perfectas de algo que no debió desaparecer naturalmente. Las coincidencias son tan exactas que ya no pueden ser llamadas coincidencias. Imagina esto: un mapa revelado hace miles de años, tallado en arcilla por manos que jamás habían visto un satélite, describiendo con exactitud geográfica una región que apenas ahora, con cámaras térmicas, podemos confirmar. Y esa región coincide con áreas rodeadas por bases militares internacionales, donde absolutamente nada ni nadie puede ingresar sin autorización global.
Zonas donde, incluso si quisieras, no podrías entrar. Donde la pregunta ya no es si Edén existió, sino por qué su acceso sigue siendo restringido en pleno siglo XXI. Porque hay algo que nadie dice abiertamente. Hay partes del planeta que no están protegidas por motivos bélicos, sino por lo que ocultan, y las pruebas, si realmente existen, no estarían en museos, estarían enterradas, registradas en coordenadas que gobiernos, universidades y corporaciones han decidido no tocar públicamente. Y entonces la posibilidad se vuelve aterradora. ¿Y si el Edén nunca fue un mito perdido, sino un secreto preservado? Mientras algunos arqueólogos aún discuten fechas y teorías, hay una verdad silenciosa que muy pocos se atreven siquiera a mencionar en público. La búsqueda del Edén nunca se detuvo. Solo cambió de manos. Ya no está en expediciones con brújulas y caravanas, sino en supercomputadoras, en algoritmos secretos, en análisis térmicos capaces de detectar estructuras enterradas sin tocar un solo grano de arena. Hoy ya no se explora la Tierra caminando, sino calculando. El punto de quiebre ocurrió cuando la NASA, investigando zonas áridas para comprender la desertificación global, registró anomalías térmicas y magnéticas que no encajan ni con actividad volcánica, ni con ruinas urbanas tradicionales, ni con minas antiguas. Eran estructuras demasiado orgánicas para ser ciudades, pero demasiado perfectas para ser formaciones naturales. Como si alguien hubiera modelado el entorno para proteger algo vivo, no para habitarlo. Lo más perturbador es cómo reaccionó la inteligencia artificial cuando se le pidió detectar patrones de ecosistemas artificialmente armonizados. Sin saber nada de religión, ni de Biblia, ni de mitología, la IA señaló casi el mismo punto identificado por los textos antiguos, un punto exacto donde confluyen los mapas sumerios, los escritos hebreos, los códices acadios y ahora los escaneos satelitales del siglo XXI. No encontró templos, no encontró ciudades, no encontró reyes, encontró jardín. Un jardín diseñado con tal precisión climática que no hay registro natural equivalente en toda la historia geológica moderna. Como si alguien hubiera editado la Tierra, equilibrando temperatura, humedad, oxígeno y minerales a un nivel que supera por mucho las capacidades humanas conocidas de aquella época. Hay informes internos, nunca transmitidos en televisión, que hablan de raíces fosilizadas de árboles gigantes con sistemas de hidratación subterránea demasiado avanzados para ocurrir al azar, como si el propio suelo estuviera diseñado para sostener vida eterna, no solo supervivencia, como si fuera más laboratorio que bosque. Y entonces llegó la frase que desconcertó incluso a los científicos menos religiosos. La primera civilización no fue ciudad, fue jardín. Esa declaración, registrada en una conferencia cerrada entre investigadores europeos, fue tan fuerte que jamás salió a los medios, porque cambia todo, porque obliga a reevaluar la historia completa de la humanidad, porque significaría que el Edén no fue un templo, sino un sistema biológico autosuficiente. Pero si esto fuera cierto, surge la pregunta inevitable: ¿qué lo destruyó? ¿Por qué desapareció? La IA, curiosamente, no encontró señales de colapso natural. No hay registro de incendio, inundación masiva o catástrofe tectónica. Hay otra cosa: huellas de intervención violenta, como si el lugar hubiera sido desactivado, no destruido por la naturaleza, sino silenciado intencionalmente. Y aquí viene lo más inquietante, porque al cruzar esa información con archivos desclasificados sobre zonas blindadas del planeta, aparece un patrón que parece imposible de ignorar. Las áreas que mejor coinciden con la posible ubicación del Edén son, hoy,
inaccesibles por razones que exceden la seguridad militar tradicional. Lugares donde ni periodistas, ni arqueólogos independientes, ni siquiera turismo regulado puede pisar territorio. ¿Azar o preservación? Porque hay algo más, algo que el gran público no sabe. Desde 2015 hay colaboración entre agencias espaciales y organizaciones privadas para desarrollar tecnologías de protección ecosistémica. Algunas de esas tecnologías, y esto está documentado, operan bajo el principio de ocultar biomas enteros del espectro visible, literalmente hacer invisible un entorno, no desaparecerlo, solo volverlo indetectable para la percepción humana estándar. Y aunque suene a ficción, hoy eso ya existe. Si eso se está probando en reservas forestales modernas, es realmente absurdo pensar que pudo haberse hecho antes. Que el Edén no esté perdido, sino en pausa. No destruido, sino protegido. No para nosotros, sino de nosotros. Por primera vez, la ciencia parece estar acercándose peligrosamente a una conclusión que antes solo era espiritual. El Edén tal vez no era un cuento, sino un sistema vivo,